Bueno, el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, dio alguna precisión. Ya regaló el primer nombre de quién sería, quién manejaría la oficina. No queda claro cuál será la jerarquía, pero él le dice la oficina de ciencia. Bueno, por lo menos una oficina. Por lo menos hay algo. Hay algo. Por lo menos hay algo y hay alguien. El candidato es el científico de CONICET, Daniel Salamone. Daniel Salamone es identificado por Javier Milei como el clonador nacional. Vamos a hacer algunas precisiones. Javier Salamone es uno de los científicos del CONICET que es referente en el campo de la clonación desde hace muchísimo. Él trabajaba durante su larga trayectoria con Lino Barañao, el ex ministro de Ciencia de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri, y después subministro. Exacto. Sí, después el área degradada a secretaría. Y hay que tener en cuenta una cosa también, ¿no? Dentro de este marco y dentro de este entramado. ¿El CONICET cómo está formado? Está formado por un presidente, así es la jerarquía, ¿no? Un presidente, que en este caso es la primera presidenta, que es Ana Franchi, y después hay directores por las grandes áreas. Que lo eligen la misma comunidad científica. A los directores los elige la misma comunidad científica, al presidente del CONICET lo designa el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, Daniel Salamone sería, en ese caso, el designado por Javier Milei si es que accede a la presidencia. ¿Cuál es el perfil de este muchacho? Bueno, tiene una larga trayectoria en el tema de la clonación. Trabajó muy de cerca siguiendo el caso de la oveja Dolly, ¿te acordás? 1996, en otra parte del mundo. Él se trajo esas investigaciones sobre clonación en oveja Dolly y participó, por ejemplo, de la clonación de Pampa, que fue el primer ternero clonado en 2002 aquí en Argentina. Daniel Salamone fue protagonista. En 2010 participó de la clonación de un caballo que se llamó Ñanduay Bicentenario, y ahora es medio un exponente, un vanguardista en la línea que tiene que ver con la edición genética. ¿Te acordás que dijimos que hace 2 o 3 años obtuvieron el premio Nobel los desarrolladores de la técnica CRISPR-Cas? La técnica CRISPR-Cas, para decirlo en criollo, tiene que ver con las tijeras genéticas. Esta técnica que utiliza la ciencia internacional para extraer un gen, modificarlo, cambiarlo por otro. Es una técnica realmente revolucionaria y que sirve para preservar de la extinción algunas especies. Bueno, esta persona sería quien estaría al frente de la oficina, como le dice Javier Milei, del CONICET. Ahora, ¿y participó en algo en la clonación del perro de Milei, que le dio los hijos y nietos a Milei? Bueno, sobre esto no tengo precisión, pero mucha gente de mucha confianza del ámbito científico, fuentes de extrema confianza, me dijeron que él es quien atesora desde hace tiempo el material genético de Conan, el perro de Milei, que bueno, quiere que sea inmortal en parte, ¿no? Bueno, porque ya ahí tiene los hijos y los nietos, estos mastines ingleses con los que vive. Sí, es el, bueno... y a quien le reserva asientos en sus actos, ¿no? Sí, y a quien le dedica también cada vez que tiene algún logro o algún triunfo. Sí, es... Esto es información, estamos para que los oyentes no crean que estamos tergiversando o malinterpretando. Hay algunas puntas que ya empieza a delinear Salamone que son preocupantes. ¿Por qué? Dice cosas como, por ejemplo, es fundamental que aparezca más el sector privado en la ciencia, que está bien, es verdad, el sector privado contribuye poco y nada, es decir, toda la ciencia, el sistema científico y tecnológico lo banca el Estado en la actualidad desde hace tiempo. Sería genial que los privados pusieran guita, pero por otro lado va deslizando que los científicos y las científicas tienen que conseguirse su propia fuente de financiamiento, que es lo mismo que decir, está invitando a los científicos a emprender. Que uno podría decir, bueno, no está tan mal. No está tan mal si no laburaran de científicos, pero son dos trabajos distintos. Una cosa es ser emprendedor y gestor de tu propio trabajo, y otra cosa es hacer ciencia. Entonces, pero además es una concepción absolutamente pragmática de pensar que, la ciencia tiene un tiempo de ejecución breve con resultados rápidos, y entonces es que los científicos son unos imbéciles que tardan años en llegar a descubrimientos que puedan tener después un impacto de aplicación, pero no hay un tiempo. Bueno, si estás buscando plata no podés estar investigando. Vos dijiste una palabra clave ahí,
dijiste, son unos imbéciles. Lo que está intentando de a poco, de manera subrepticia, subyacente, este hombre poner en la superficie es esta eterna discusión entre ciencia básica o ciencia aplicada, que en definitiva es, desde la perspectiva de esta gente, ciencia útil o ciencia inútil. Lo que está intentando decir, muy de a poquito, es que va a haber plata, va a haber guita para la ciencia, porque en entrevistas con otros medios dice esta persona, no, a Javier Milei le encanta la ciencia, sabe un montón de ciencia, de hecho me pregunta, es una delicia escucharlo, dijo, ¿no? Igual, sobre gustos. Pero claro, al mismo tiempo queda la duda de qué va a pasar con el resto. Hoy, recordemos, tenemos 11.000 investigadores e investigadoras de carrera del CONICET y una cifra equivalente de becarios y becarias. Son un poquito más los becarios y becarias. Bueno, si consideramos que hay gente que sobra en el CONICET porque hace ciencia, entre comillas, inútil, claramente ahí va a haber un recorte. Entonces tenés una contradicción, ¿no? ¿Cuál es la útil y cuál es la inútil en esa concepción? Desde esa concepción, la útil es la que da aplicaciones inmediatas o a mediano plazo. La ciencia inútil es la ciencia básica. Dentro de la ciencia básica están, por ejemplo, la biología molecular, pero también las ciencias sociales. Son esas ciencias que justamente son básicas porque son la base para la ciencia aplicada. Sí. Es muy ilusorio pensar en una ciencia aplicada sin una ciencia básica. Seguro. Es hasta estúpido, digamos. Sin embargo, utilizan este registro dicotómico para poder plantear algo que tienen ganas de plantear, que es, en el CONICET sobra gente. Es eso, digamos, ¿no? Es el argumento. Pero es una larga tradición, Pablito, la de negar el valor de la ciencia, para decirlo, sacándolo de básico, que a veces adjetiva y confunde, la ciencia no aplicada, la ciencia no de uso inmediato. Sí. En el fondo es un desprecio al conocimiento. Sí, en el fondo es un desprecio al conocimiento y sí, está medido también con esa vara de qué función tiene, ¿no? De esa pregunta que es ¿para qué sirve? ¿Qué tiene que ver con el para qué? Por un lado tenemos a Salamone, ¿no? Que ya empieza a perfilarse, que ya empieza a ver que tiene cierta posibilidad en caso de que Javier Milei sea presidente. Por otro lado, se está movilizando menos antes de las elecciones generales, a poquito tiempo de los momentos definitorios, una nueva red federal de científicos e investigadores independientes. ¿De quién? No sabemos de quién. Se llama Red Federal de Científicos e Investigadores Independientes. Yo cuando vi Independientes, te contaba recién, me asusté, porque dije, ¿independientes de qué? No, es esa pregunta, y de quién, que sería más preciso. Y el eslogan, que me parece espectacular, que es, la ciencia y la tecnología son motores de progreso. O sea, no estás diciendo nada. Es lo mismo que decir nada. Estoy creativo. O sea, lo podría haber escrito yo, eso. A los científicos se les pide un poco más. Bueno, ¿quién maneja el asunto? ¿Quién está a la batuta? ¿Quién es la investigadora independiente? Sandra Pita. ¿Cómo? Sandra Pita. Recordemos quién es Sandra Pita. Sandra Pita es una científica que durante la pandemia y bastante tiempo antes también, durante el macrismo, tiene mucha más presencia en las redes sociales que lo que hace mediante sus investigaciones. Pero todo el tiempo está despotricando con el modo de hacer ciencia que se tiene en la actualidad. Critica fervientemente esta idea que se instaló durante la pandemia, que es discutible, pero ella discute esta idea de gobierno de científicos. ¿Te acordás que Alberto Fernández decía, nosotros tenemos un gobierno de científicos, pero claramente lo decía para decir, vamos a tratar de manejar la pandemia socorridos mediante la asistencia de quienes más saben en este momento? En un momento de crisis necesitas voces más o menos autorizadas porque podés hacer macanas. Sandra Pita despotrica contra esta idea, tiene un conjunto de científicos, ya son más de 100 los que firmaron participar de este espacio. Y reivindica, por ejemplo, algo así como el valor en lo heterogéneo, ¿no? Esta idea de los miembros de este espacio forman parte de diferentes ideologías, es decir, tienen diferentes ideologías, simplemente vienen a aportar, y la premisa, ¿cuál es? Pero fue candidata de Juntos por el Cambio. Fue candidata de Juntos por el Cambio, por supuesto. Sí. Bueno, pero para ella es, que está todo eso bien. Es ser independiente. Pero bueno, no me vendan gato por liebre. Está todo bien, pero ¿por qué no reivindica lo que representó? No sabemos muy bien.
No, claramente lo que para ella desde su perspectiva no vende es esta idea de decir que ella misma tiene su propia ideología. Es una deshonestidad intelectual, ¿no? Para empezar, a mí me gustaba lo que dice el documento fundacional, que dice: el CONICET está demasiado partidizado. Eso es lo que acusa este espacio, ¿no? Después dicen cosas como: hay mucha gente de las provincias que tiene miedo y no quiere que se le asocie con Juntos por el Cambio. Esto es por lo menos raro, porque si vos participás, es decir, yo tengo en mis redes sociales a muchos científicos y científicas, y todo el mundo expresa lo que se le canta, ¿viste? Es algo, además, a los científicos además les gusta la exposición, a muchos les gusta la exposición pública, les gusta expresar sus ideas, se preparan para eso. O sea, un científico es alguien que, para empezar, expresa bien sus ideas, tiene cierta claridad, por lo menos intenta argumentar. Bueno, no es demasiado el caso de Sandra Pita, ¿no? No hace mucho esfuerzo por argumentar. Ella se mueve muy bien entre los eslogan, dice algunas cosas, ¿no? Bueno, el CONICET está demasiado partidizado, nuestro nuevo espacio va a estar disponible para la plataforma que quiera tomarlo. Claramente tiene un alineamiento con Juntos por el Cambio, hasta ahora no se la juega, quizás, quién sabe qué, esperando el mejor postor, hay que ver qué. Pero bueno, ya se van perfilando los diferentes espacios que siempre aparecen en momentos de elecciones. A ver, que se pida, es decir, que todos estén de acuerdo con respecto al modo en que se hace política científica en el país, es imposible. Es imposible. No hay unanimidad en nada, por tampoco, suerte. O sea, ni siquiera es deseable. Claro. Pero bueno, desde este espacio se denuncia eso, se denuncia que la ciencia en la actualidad funciona mediante discursos homogéneos, en bloque, que la ciencia es una ciencia kirchnerista, que el gobierno es un gobierno de científicos, y bueno, bajo todas esas astucias discursivas se suele ocultar en realidad algunos intereses que hay de fondo, ¿no? Para mí sería mucho más justo, mucho más preciso que diga: yo pienso como esta persona, quiero bancar sus ideas, ojalá tenga una posibilidad dentro de su espacio para hacer la política científica que yo quiero, pero eso evidentemente no se hace.